¿Qué piensas de esto? Si un hombre encuentra a una mujer joven y pura, aún no comprometida en matrimonio, y en un acto de brutalidad la viola, una siniestra justicia divina es impuesta. Debe unirse en matrimonio con la mujer que violó, sellando un pacto que ni siquiera el tiempo puede deshacer. Deuteronomio 22:19. En las sombras de un mundo antiguo, emerge un texto sagrado con un decreto perturbador. En Deuteronomio capítulo 22, versículos 28 y 29, se revela una verdad impactante. Tallado en las páginas sagradas, se despliega un mandamiento controvertido. En este universo donde los destinos están entrelazados por leyes divinas, la víctima de esta atrocidad se encuentra envuelta en un destino aún más cruel. El agresor, descubierto en su acto hediondo, no es condenado al rechazo o al castigo físico, sino a un vínculo eterno con su víctima. Se le obliga a ofrecer al padre de la joven 50 siclos de plata, una compensación simbólica que no borra las cicatrices del alma. Esta ley, que hoy en día muchos consideran obsoleta e injusta, genera muchas discusiones acaloradas. Las personas que no siguen la fe cristiana a menudo utilizan esta ley como un argumento sólido en su contra. La ven como un signo de que el Dios descrito en este libro sagrado es misógino y no comprende o valora el sufrimiento de las mujeres. Pero, ¿cómo abordar tal pasaje? ¿Cómo deben responder los creyentes a estas acusaciones de injusticia y crueldad? La clave radica en el estudio diligente y contextualizado de las Escrituras. Se debe sumergir en los mares profundos del contexto histórico y cultural para comprender la esencia de esta ley, observar referencias cruzadas e interpretar el texto dentro de un marco más amplio es esencial para desentrañar el verdadero significado detrás de estas palabras. Al mirar los versículos que preceden a esta ley, nos damos cuenta de que el texto habla sobre relaciones sexuales, tanto lícitas como ilícitas, entre hombres y mujeres, casados y solteros. Este pasaje, tan polémico y a menudo malinterpretado, debe ser visto a la luz de su contexto completo, un mosaico de leyes y costumbres de una era lejana. Así, en medio de debates y controversias, este pasaje permanece como un testimonio enigmático de un tiempo pasado, un desafío lanzado a los estudiosos y fieles en la jornada incesante de comprensión y fe. Las antiguas palabras de Deuteronomio adquieren nuevas dimensiones, revelando un drama intenso y complejo de amor, honor y justicia. Primer acto: la acusación injusta. En una tierra donde el honor se entrelaza con la pureza, surge una historia de desconfianza y difamación. Un hombre, después de unirse en matrimonio, lanza una acusación oscura contra su esposa: la falta de virginidad. En Deuteronomio 22, 13, 19 se desenvuelve el drama. La madre, portadora de la verdad, presenta el lienzo, símbolo de la inocencia de su hija, a los ancianos de la ciudad. La tensión es palpable mientras el padre declara la injusticia cometida contra su hija. Los ancianos, jueces de este teatro de la vida, condenan al hombre a pagar una multa por el falso testimonio y por la mancha lanzada sobre el honor de una virgen de Israel. La esposa, víctima de falsas palabras, permanece al lado del marido en una unión ahora marcada por la sombra de la desconfianza. Segundo acto: el descubrimiento de la culpa. El drama se intensifica en Deuteronomio 22, 20, 21. La verdad oscura emerge cuando las acusaciones del marido se prueban verdaderas. La mujer, ahora deshonrada, enfrenta un destino trágico. Llevada a la puerta de la casa de su padre, es condenada a la lapidación por los hombres de la ciudad. Este acto brutal, destinado a purificar a Israel de un pecado considerado inaceptable, resuena con la severidad de una ley implacable. El crimen de promiscuidad bajo el techo paterno es castigado con la muerte, en una demostración dolorosa de la justicia de una era lejana. Tercer acto: el pecado del adulterio. En el clímax de esta tríada de tragedias, Deuteronomio 22, 22 revela el destino de un hombre y una mujer enredados en el pecado del adulterio. En este mundo antiguo, donde la ley se entrelaza con la moralidad, el adulterio no es solo un acto de traición, sino un crimen contra la comunidad,
Ambos, hombre y mujer, son sentenciados a muerte, un veredicto que resuena con la rigidez y la severidad de las leyes de un tiempo olvidado. Esta punición extrema, destinada a erradicar el mal de Israel, revela las profundidades de la moralidad y la justicia en una sociedad antigua, donde el honor y la pureza eran pilares de la existencia. Así, estos pasajes de Deuteronomio, cargados de drama y gravedad, nos transportan a un mundo donde la ley, el honor y la moralidad tejen un tapiz complejo y a menudo perturbador, reflejando los valores y creencias de una era que hoy nos parece distante e insondable. Dentro de un texto muy antiguo escuchamos la voz de Dios. Esta voz viene de tiempos remotos, trayendo un mensaje que cuestiona nuestras ideas de bien y mal, especialmente en cuanto a cómo deben comportarse las personas en relación con los actos sexuales. Aquí, Dios no es solo alguien que observa desde el cielo, Él es quien planea cómo deben comportarse las personas. La visión divina y la lección implícita. Imagina la escena. Una comunidad atada a las leyes divinas, donde los actos de cada uno son más que simples acciones. Son declaraciones de fe y obediencia. Dios, en su sabiduría, establece un ejemplo aterrador: la severa punición para quien transgrede. La lapidación, una escena de horror y muerte, no es solo un castigo, es una advertencia. Cuando un hermano o una hermana cae bajo el peso de las piedras de la justicia, es un recordatorio visceral para todos. Los pasos del pecado llevan a un terrible final. El drama de los amantes prohibidos. Ahora ingresamos a un capítulo aún más complejo: la relación ilícita entre un hombre y una mujer comprometida con otro. Los versículos de Deuteronomio nos llevan a una narrativa donde el consentimiento no absuelve la culpa. Aquí la traición se desarrolla no solo entre los amantes, sino también contra la propia sociedad. Si fueran descubiertos, estas palabras no solo indican la culpa compartida, sino que también revelan una verdad más profunda sobre la naturaleza humana y la responsabilidad mutua. El destino del transgresor. En este drama, el hombre, al violar la santidad de la virginidad, no solo comete un pecado contra la mujer, sino también contra la propia cultura que valora profundamente la pureza. ¿Por qué debe casarse con ella y permanecer a su lado por el resto de su vida? La respuesta yace en la intersección entre el honor y la reparación. Al deshonrar a la mujer, asume una responsabilidad eterna, un intento de restaurar lo que fue arrebatado, aunque tal reparación nunca pueda ser completa. Esta narrativa, arraigada en tiempos antiguos, nos desafía a reflexionar sobre los valores universales de honor, responsabilidad y las consecuencias de nuestras acciones. Es una ventana a un mundo donde cada elección lleva un peso inmenso y donde la justicia divina busca, sobre todo, preservar el orden y la moralidad en una comunidad que lucha por vivir a la sombra de leyes sagradas. Con la solemnidad de un sabio que descorre los velos del tiempo y revela los misterios del pasado, volvamos nuestra atención al contexto que nos rodea. Ahora, a punto de adentrarnos en las profundidades del libro de Éxodo, capítulo 22, permítanme un preludio necesario, una elucidación que se vuelve imprescindible. La palabra Deuteronomio, cargada de significado e historia, resuena a través de los siglos como segunda ley. Sí, esa es la traducción literal, el núcleo de su significado. Sin embargo, la trama se espesa al recordar el destino de los israelitas, ese pueblo elegido por Dios, pero arrastrado por la vorágine de sus pecados. Al salir del desierto, lo divino los conducía hacia la tierra prometida, un destino anhelado, una esperanza palpable. Pero oh destino cruel. Cayeron en tentaciones y fueron condenados a vagar, como almas perdidas, durante 4 décadas en el desierto inhóspito. La generación más antigua, aquella que conoció la primera ley, desapareció, tragada por el tiempo y la arena. Ahora, después de 40 años, surge una nueva generación, los hijos de aquellos que se perdieron. Una generación ajena a las leyes de antaño, inocente en su ignorancia. Y aquí, Moisés, el conductor de almas, se levanta de nuevo. Él, portador de las palabras divinas,
asume la monumental tarea de repetir la ley para esta nueva generación, como un faro de luz en medio de la oscuridad del olvido. Así nace el Deuteronomio, la segunda ley, un eco del pasado reverberando en el presente. Entiendan la importancia de esto. Al enfrentarnos a una ley, es imperativo que emprendamos el viaje de regreso a sus orígenes, en Éxodo y Levítico, para comprender su verdadera esencia. Y ahora, con los ojos de la mente y del corazón abiertos, vamos a sumergirnos en el paralelo presentado en Éxodo, capítulo 22. Investigaremos con rigor si este capítulo realmente refleja lo que Deuteronomio 22 sugiere. Para ello, recurriré a la Nueva Versión Internacional, buscando imparcialidad y justicia en la interpretación. La Escritura declara: si un hombre encuentra a una virgen no comprometida y se acuesta con ella, deberá pagar la dote necesaria para tomarla como esposa. Si el padre de ella se niega categóricamente a entregarla, el hombre aún así deberá pagar el precio debido a las vírgenes. Este es el versículo que exploraremos, en busca de la verdad oculta entre líneas del tiempo. Mirando este paralelo de las Escrituras, obtenemos un poco más de información. Claramente, en Éxodo 22, no se trata de violación. La idea parece ser consensual. También nos informa que, en última instancia, el padre tenía la opción de elegir entregar a su hija a este hombre que violó a su hija, y según algunas tradiciones judías, la mujer también tenía voz activa sobre si quería o no casarse con este hombre. Podemos ver, al mirar el paralelo del pasaje, que la violación no está en cuestión en Éxodo, capítulo 22. Ahora pasemos al tercer y último principio del estudio bíblico. Miramos el contexto, las referencias cruzadas. Ahora vamos a consultar algunos recursos para examinar algunas de estas palabras y ver si estas palabras realmente se refieren a la violación o no, sin entrar en todos los detalles y términos de estas palabras. Dos palabras principales usadas en Deuteronomio, capítulo 22, son: 1. La palabra hebrea kazak, que realmente se refiere a la violación con la idea de prevalecer sobre, agarrar y sostener firmemente. 2. La palabra usada en los versículos 25 y 26 es de hecho una palabra hebrea diferente, tapas, que literalmente significa tocar o agarrar, pero no tiene la connotación de violación utilizada. El punto general es que la traducción de la Nueva Versión Internacional elige palabras imprecisas aquí, y es por eso que otras traducciones corrigieron esto y entendieron el significado adecuado de estas palabras y del contexto, interpretando correctamente este pasaje para que no se pueda usar para intentar acusar a Dios de ser malvado o decir que Dios ordenaría que una mujer se casara con un hombre que la violó. La Biblia no enseña eso, y espero que, si encuentras a alguien que sea ateo o escéptico y trate de usar la Biblia para probar eso, estés preparado para responder adecuadamente. En este épico espiritual, la interpretación del pasaje trasciende las fronteras del tiempo y la cultura, emergiendo como un reflejo del viaje divino progresivo que impregna las Escrituras sagradas. Testificamos en el Nuevo Testamento un manifiesto revolucionario sobre la dignidad y el valor inestimable de la mujer, ecos de una justicia divina que resuena a través de los siglos. En el corazón de este drama celestial, en Efesios capítulo 5, versículos 25 a 33, el apóstol Pablo pinta un cuadro sublime del amor conyugal, trazando un paralelo estremecedor entre el amor de un esposo por su esposa y el amor sacrificial de Cristo por la Iglesia. Aquí, el amor no es meramente una emoción, sino un acto de devoción y sacrificio, un espejo del propio corazón de Dios. Este escenario revela una transformación radical de la posición de la mujer en el matrimonio, un contraste impactante con las normas culturales de la época. Y entonces surge Jesucristo, la personificación de la compasión divina, rompiendo las cadenas de las convenciones sociales y religiosas. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 7 a 26, la escena del pozo de Jacob se desarrolla como una obra celestial, Cristo y la mujer samaritana, un encuentro que trasciende las fronteras de género y etnia, proclamando la igualdad y el valor de cada alma a los ojos de Dios.
Importante es también la comprensión de que las leyes del Antiguo Testamento, nacidas en un contexto histórico y cultural distante, sirvieron como directrices para una sociedad en evolución. Estas, incluyendo las que rigen el matrimonio y las relaciones sexuales, son reinterpretadas por los cristianos bajo la luz del Nuevo Testamento, bajo la orientación de las enseñanzas de Cristo. En el corazón de este grandioso drama bíblico reside el amor incansable de Dios por la humanidad, una búsqueda incesante para restaurar la relación desgarrada entre el Creador y sus criaturas. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús son actos de una tragedia divina, donde Dios ofrece perdón y una nueva vida, una oportunidad de renovación del corazón y la mente, para reflejar más fielmente su amor y justicia. Así, al navegar por las aguas turbulentas del Antiguo Testamento, es imperativo abrazar su contexto histórico y cultural, interpretarlo a la luz del Nuevo Testamento, y recordar siempre que la Biblia, en su totalidad, es un testimonio del carácter amoroso y justo de Dios. Es en este espíritu que respondemos a las críticas y dudas, armados con conocimiento y fe, listos para sumergirnos más profundamente en los misterios divinos revelados en los idiomas originales de las Escrituras, siguiendo los pasos de aquellos que buscan una comprensión más profunda de la palabra de Dios. Deja un versículo bíblico que te guste más en los comentarios, pues alguien necesita de esa palabra. Y di de qué ciudad nos estás viendo. Que Dios bendiga tu vida en nombre de Jesús. Amén.